2:32 minutos, seguimos en Metrópolis, en Radio La Clave. Nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden acompañar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave, nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. Y vamos a aprovechar en este bloque de que nuestro abogado, el panelista Juan Carlos Silva, nos presenta un proyecto que a mí me parece muy interesante, un proyecto que realmente me motiva y creo que tengo ganas de escribir. Buenísimo, estaría de hecho agradecerle porque mañana, bueno, se abre la convocatoria, explicar un poco, lo hemos dicho otras veces, agradece muchísimo la instancia y el espacio en el programa. La Fundación 11 es una fundación que ya lleva un par de años trabajando para acercar iniciativas culturales a futbolistas, sobre todo a quienes son parte del fútbol joven de los distintos clubes de fútbol profesional, con iniciativas de fomento lector, de escritura de cuentos, de mediación en espacios de artes visuales, museos, etcétera. Y ahora nos convocamos o nos embarcamos en un proyecto nuevo que no hemos desarrollado antes, que agradecerle a La Clave que nos va a dar el espacio para poder también convocar. Y está... ¿Podríamos leer los cuentos acá, dirigido, claro, cuando tengamos, y ayer hablaba con el CIFUP, que también nos va a ayudar en la difusión y en ser parte de la selección, y también ojalá también la radio quiera disponer de alguien que ayude a seleccionar quiénes van a ser parte del libro. Me acabo de acordar de una cosa. Yo tengo la base de datos. ¿Te acuerdas cuando se generó el problema del CIFUP con los jugadores retirados? Ah, ¿sí? Perfecto, sí, pues sí. Y todo, porque cuando tú cuentas la historia, yo tengo la base de datos de todos los jugadores que tú quieres llegar. Perfecto. Porque nos juntamos, me acuerdo, por Zoom. Éramos 900 exjugadores cuando estábamos en la lógica de no exigir, pero de hacerle sentir al CIFUP la diferencia que había con la repartición del famoso bono. Entonces yo tengo esos 900 jugadores, la tengo la base de datos. Ahí de seguro vamos a mandar el flyer. Y mañana, entonces, a partir de un sitio web que se llama www.yotambienfuifutbolista.com, están disponibles las bases de la convocatoria y en el fondo la idea es que quienes fueron jugadores, no importa que hayan jugado un partido al menos en una temporada, sobre todo en la época de los 90 y los 2000, puedan contar su experiencia de vida, su relato de lo que significó, en qué consistió. La idea es contar la experiencia total o una historia. Puede ser súper libre, puede ser que alguien te diga, mira, yo cuando fui futbolista, pero logré solamente debutar una vez y me expulsaron a los 5 minutos y no serví, o quien quiera contar su experiencia como un jugador que le tocó desempeñarse durante bastante más tiempo en alguno o más equipos. ¿Cuántos caracteres va a tener que tener 400 aproximadamente palabras, lo que estamos nosotros pensando, para que seleccionar los mejores también relatos para que sean parte de un libro, y les pedimos sí un párrafo que nos digan en qué están hoy en día, porque es súper interesante también para quienes seguimos quizás, en mi caso, muchas figuras, o incluso seguíamos quienes no eran las principales figuras, pero nos conocíamos que eran los miembros de todos los planteles. Bueno, ¿qué habrá sido de tal jugador de clubes quizás de primera y en ese entonces segunda división, y que hoy día en qué estarán y qué interesante? Entonces el concurso es el siguiente. Hoy día, ¿cuándo se lanza? Mañana se abre la convocatoria y ya se va a poder presentar y enviar los relatos o historias en la página web www.yotambienfuifutbolista.com. ¿Cuánto tiempo va a haber para poder mandar el relato? No, hay bastante tiempo. Quisimos también que esto, como el objetivo, el público objetivo es bastante agotado, nosotros nos vamos a dar hasta fines de marzo para que también esto vaya conociéndose, sabiéndose por los distintos exjugadores que estén interesados, y por lo tanto vamos a recibir las historias o crónicas hasta fines de marzo, y de ahí viene el proceso de selección. Todas las vamos a publicar, al menos digitalmente, pero vamos a seleccionar las mejores para ser parte de un libro que ojalá llegue a las series menores, donde ojalá quienes fueron parte, no sé, en tu caso de Palestino, Católica, también vaya a contar junto con la historia del libro, ese mismo relato a las series menores. ¿Por qué? Y para cerrar, también es para nosotros súper importante entregar un mensaje de que no es el objetivo de cada uno de los integrantes de una serie menor querer llegar a, entre comillas, salvar en el fondo las finanzas familiares básicamente con la carrera de ese menor. Creo que hoy día hay un sentido súper complejo, y también el sueño de muchos. Me hubiera encantado haber sido futbolista profesional por un partido en una temporada, hubiera sido quizás el sueño y la realización mayor de mi vida. Por lo tanto, quienes lo lograron tienen que sentirse, en mi opinión, orgullosos hasta el día de hoy, independientemente en el rubro que se desempeña. Tú sabes que
el año pasado, no, el antepasado, se trató de armar una liga de exjugadores. No tenía. Una liga de exjugadores, y de hecho se juntaron con Pablo Pilat para contar con el apoyo y con los clubes, porque creo que se juntaron hasta 12 equipos. 12 equipos y de distintos clubes. Sí, pues de distintos clubes que eran puros jugadores del target que estabas hablando tú. Entonces ahí también hay una posibilidad de poder invitar a la gente a escribir. Ahora, escribir no es fácil. No. Escribir no es algo que se dé con que algo le fluya a uno, porque al final la historia puede ser muy buena, pero si no está bien contada, pucha, se pone un poquito cuesta arriba. Sí, totalmente. Bueno, ahí también nosotros, sin romper el eje del relato, pero también en el fondo les pedimos a quienes participen nos acepten una especie de cierta de edición. Y ahí también quienes están siendo parte de este proyecto, la Fundación, tienen experiencia en ser editor en editoriales importantes. Eso elimina varias barreras. Sí. Yo me acuerdo que esa experiencia también. Yo me acuerdo que hace un par de años esta misma dinámica la hicimos al interior de TNT Sports con los periodistas. Verdad, me acuerdo en esa publicación. Entonces yo me junté con los rostros de TNT y la reacción inicial de ellos era: es que yo escribo pésimo, no importa. Tu historia, llévala al papel, al Word, como te sea más cómodo a ti. Nosotros la vamos a revisar, le damos, lo que decís tú, un par de sugerencias, y cuando tenga lo que hay tuyo, porque la idea es que esa crónica representa quien la escribió, finalmente le damos. Oye, y se logró hacer algo bien conozco tu publicación y fue conozco bien entretenida, porque además se rompen barreras. Las mujeres que forman parte del canal eran muy activas, cada uno tenía una historia que contar distinta de la del al lado. Fue bien entretenido, y yo creo que acá en el fondo son los jugadores que yo vi, los jugadores que yo entrevisté cuando estaba en la universidad, entonces tiene un guiño a lo que ha sido la historia de uno también súper interesante. Yo creo que lo hace la Fundación, ¿con quién más? Con un sitio que se llama Memorias Don Balón, que tenemos una base de datos que nos ha ayudado también bastante, porque hay muchos exjugadores que siguen a lo que es ese sitio, que va permanentemente publicando. ¿Está en Facebook, ¿no es cierto? Está en Facebook, sobre todo en Instagram. En el Instagram de Memorias Don Balón y de la Fundación 11 está publicado también las bases para que quienes conozcan algún exfutbolista o hayan sido futbolistas profesional al menos durante un minuto. Yo lo contaba el día lunes, que el sábado nos juntamos en la junta anual nuestros ex cadetes de la Católica. Ex cadetes de la Católica, donde hay muchos que llegaron a ser profesionales, otros que no llegaron a ser profesionales, pero todos tienen una historia realmente increíble. De los 20 yo creo que jugamos fútbol profesional 12, 13, pero las historias son increíbles. O sea, yo voy a contar historias de ellos, pero historias de vida, historias de cuando éramos chicos, historias de, por ejemplo, yo, esto sí lo voy a contar, porque Braulio Romero, que era año 67, a mí siempre me llamó la atención, siempre lo encontré increíble, porque él venía a entrenar todos los días de Curacaví a Santa Rosa Las Condes, y él contaba, y ayer le preguntábamos, ¿sabes cómo lo hacíamos? No, mira, mi papá arrendaba una citroneta para llevarlo a la carretera, ahí tomaba el bus, llegaba a Las Rejas tomaba el metro, y de ahí se iba a Santa Rosa, y él iba al colegio en la mañana. Entonces, un esfuerzo, o sea, yo siempre mi ídolo máximo desde el esfuerzo era Braulio Romero, porque yo decía, puta, este gallo, uno siempre desde el privilegio, mirando las cosas, y claro, era realmente increíble lo que hacía Braulio para llegar a entrenar todos los días, y claro, o sea, finalmente esa historia conmueve. Yo creo que es un súper buen ejemplo para los juveniles hoy en día, aun cuando Braulio Romero no haya terminado siendo un futbolista, claro, que se haya desarrollado más profesionalmente en el fútbol, como quizás lo esperan hoy día los juveniles, pero tienen que enseñarle eso, porque finalmente llegar a una frustración, porque por cualquier razón no pudiste ser no pudiste llegar a tu sueño, no puede ser hoy día tan fuerte como está siendo una presión de los representantes. Fabián Estay contó aquí en este programa, una vez que vino, que él cruzaba el Cerro San Cristóbal, porque él vivía en Salto, cruzaba el Cerro San Cristóbal caminando para llegar a entrenar. O sea, desde eso a hacer figura en México. Entonces, claro,
cuento estas dos historias y yo no le voy a pedir a cada Fabián Stay que escriba algo. Le voy a pedir porque me interesa mucho, porque para mí Fabián Stay dentro de los jugadores que yo tuve la suerte de conocer, es un caso de éxito pero espectacular. Y conozco su historia, y conozco su vida, y me encanta cómo es hoy día, lo generoso que es con él, con este grupo de exjugadores, lo preocupado que es él, y cada vez que alguien hemos ido a México, ahí está él. No, te atiende, pero como el mejor. Entonces, bueno, esa historia, no estoy contando, él puede contar 10.000 historias, y me parece a mí que son casos, y ese es un caso de éxito, pero hay casos de otra gente que no llegó y que va a tener mucha historia que contar. No, total, yo creo que para cualquier amigo, familiar de alguien que se dedicó al fútbol profesional, para mí creo que tiene que ser un motivo de orgullo, y además genera valores que en el desarrollo profesional o en otros oficios posteriores a esa carrera futbolística quedan impregnados, creo yo. Generalmente lo hablaba en algún momento con Arturo Salas, no mucho, dice que quien pasó por el fútbol profesional o incluso por el fútbol formativo, generalmente debiera irle bien en otras áreas, porque hay valores, hay trabajo en equipo, hay disciplina. Yo tengo 2 compañeros de curso del colegio que querían ser jugadores de fútbol. Uno tenía la oposición de sus papás y dio la pelea y se sacó el gusto, y cuando se dio cuenta que no iba a llegar, dijo, hasta aquí llegó, ¿cachai? Pero yo creo que eso de alguna manera lo formó para lo que es hoy día, que es abogado, nada que ver a lo que él soñó. No sé, mi amigo José Tomás Larraín, compañero curso, hermano de los Larraín, él la peleó hasta que llegó al Salvador. Qué bueno. Y llegó al Salvador y se sentía en la cima, y no llegó, pero no se quedó con esa deuda pendiente de cuando no lo diste todo por un proyecto al que tú querías ir a apostar. Total. Estos son los recomendados del fin de semana en Metrópolis. Son los recomendados de la semana, para ser preciso, porque el Pelado todos los días nos está trayendo un recomendado. Sí, y bueno, ayer yo dije que iba a tratar de traer, que la idea en ausencia del Chico Peñailillo era tratar de traer libros que mantuvieran la lógica de lo que son los recomendados, literatura futbolera, deportiva, pero también incorporar otro. Y hoy vamos a hablar de un género que yo nunca he traído en los recomendados, que es la poesía, pero que me acordé porque lo tenía en mi velador. Un tipo del que yo soy muy fanático, Eric Polhammer, futbolero y tomolomo, sobrino del gran Sergio Roberto Livingston, hincha fanático de la Católica, que lamentablemente se murió en mayo del 2023, pero que se hizo conocido porque él era un poeta. Yo hablo del poeta más hippie, más alejado como de la cosa rimbombante, el premio. Él volcaba su pasión y los temas que a él le importaban en estos escritos que transformaba en poemas, donde el amor, la muerte, el fútbol y la poesía obviamente era lo que lo apasionaba. Y Cristian Guerra y Juan Ollaneder estuvo acá con nosotros. Juan Ollaneder, el que escribió el libro con Carlos Caselli de las frases de los jugadores de fútbol. Un gran tipo, le mando un saludo. Justamente aquí Andy Lombard está diciendo que la otra vez Carlos Caselli estuvo aquí en el programa. Efectivamente, ese libro estuvimos conversando con él. Y ellos, que pertenecían al círculo más cercano de Eric Polhammer, recopilaron una serie de textos y manuscritos que quedaron en su escritorio, en su computador cuando Polhammer murió, y lo transformaron en Golazo de Dios, poemas póstumos, que es este libro que traigo acá, que no solamente habla de fútbol, sino que también habla de estas temáticas de los que yo les digo. Ahí lo tenéis, Juan Carlos, por si lo queréis ver, donde habla del amor, donde habla de la muerte, que son de alguna manera los tópicos que le dan nombre a los capítulos. Cada capítulo tiene el prólogo de alguien que... ¿De qué año es este libro? Del año pasado, fines del año pasado. Cada uno de estos capítulos tiene, como digo, el prólogo de una persona que o se sentía muy identificada por Polhammer o seguía su obra. En el caso del capítulo relacionado con el fútbol, quien hace el prólogo es... Alejandro Lorca, que es relator de TNT, un tipo que yo conozco mucho, muy también fanático de la lectura y
Está Leo Caprile, veo. Está Leo Caprile, Jorge porque Ragal, que lo conozco. recordemos que al hombre le dio por ser parte del mundo del espectáculo, era jurado Cuánto Vale el Show. Y me parece que en tiempos donde la gente está preparando las vacaciones y quiere llevar buena compañía aparte de la familia, creo que llevar un par de libros siempre es bueno. La poesía es una manera es un tipo de lectura que siento yo te conecta y te conecta contigo mismo y te hace explorar facetas de la personalidad de uno que en el día a día no afloran. Y en el caso del fútbol escribe unos poemas bastante notables. Y además lo más era tan transversal Paul Hammer que insisto, tú hablabas de Leo Caprile haciendo un prólogo dentro del libro, el ex senador Nelson Ávila, en fin, y creo que en este objetivo que es recomendar lectura entretenida, que te dé un momento de esparcimiento en las vacaciones, creo que este libro cumple con el objetivo. Seleccioné algunos poemas, los más cortos porque hay unos bien largos, pero a ver si esto rememora los inicios de la carrera de Rodrigo Gómez como jugador. Todos hemos jugado alguna vez en los potreros. Todos hemos jugado alguna vez en los potreros. Todos tenemos peladuras, cicatrices, marcas en las rodillas, en la cara y en los talones. Los potreros son la universidad de la derrota. Un año en los potreros es una estadía en el infierno. Nadie agradece tanto el paraíso como quien pasó por el infierno. Nadie pisa con tanta gratitud una cancha de pasto como aquel que se sacó la mugre por cultivar una rosa en tierra criaza. A ver, los potreros para hoy día es bastante más difícil hablar de los potreros porque las canchas son todas mejores, ya prácticamente las canchas de tierra no existen, hay muchas canchas sintéticas, pero efectivamente a mí me tocó jugar en los potreros y en canchas de tierra. Mi mamá no tiene idea de esto, pero yo iba a jugar yo iba a jugar cuando estaba en el colegio a Peñalolén, ¿cómo se llama? A la población que está a La Hormiga, la población de La Hormiga, que tenía una cancha de fútbol en la mitad. Íbamos a jugar y sin permiso porque, bueno, íbamos a jugar fútbol nomás, pero un día se arma una pelea gigantesca, y yo salí corriendo y perdí todo mi equipo porque de asustado. Llegué a Vespucio y me fui y nunca más supe del equipo. Bueno, y tuve que llegar a la casa y me metí rápido y nadie supo que yo estaba jugando porque me gustaba fútbol, me gustaba jugar fútbol. Y algo peor aún, cuando yo estaba en Palestino, el negro Garrido, Juan Ramón Garrido, nos invitó a jugar el nocturno que se jugaba, no eran los potreros, pero era que se jugaba un nocturno del barrio, de los barrios, en Estadio El Llano. En Estadio El Llano. ¿Ya? Y yo me barro, y de ahí dice la herida de la tierra, en la cancha de tierra, me barro y quedo, pero pelado entero. Y yo decía, ¿cómo llego al día siguiente? Porque estaba la época de Manuel Pellegrini nos pesaba todas las mañanas. Me va a ver y va a saber que estuve jugando. Porque uno se pesaba en calzoncillo, entonces tú te pesabas y yo ese día llegué muy temprano, me pesé, y cuando el Manuel Pellegrini ya llegó yo estaba vestido entero, la cuestión, y apenas partió el entrenamiento, me barrí por el otro lado. Ya. Y me puse un parche para por el día siguiente. Ya estaba validado que me había pelado, que tenía una pelada, entonces. Pero claro, los potreros tenían esa cualidad, tenían la cualidad de que tú te caías y quedabas pelado entero. Te caías y era parte del encanto, o sea, y claro, yo creo que hoy día los jugadores se barren mucho mejor porque las canchas son mucho mejores. En esa época tú lo pensáis 2 veces antes de tirarte al suelo. Bueno, hoy día que entra en boga el tema de las canchas sintéticas, acuérdate, en las primeras canchas sintéticas que habían, que eran con arena, lo que era barrer, era un potrero en colores, pelado, que hay pelado entero. Pero bueno, yo Eric por Hammer lo conocí, yo te decía que les contaba yo que en el año 92, creo, en el 92 nos invitó a Raimundo Tupper y a mí a presentar un libro en la Feria del Libro. No, yo pensé que era un libro de él, pero no era un libro de él porque estaba leyendo la contratapa y ese año él no lanzó. ¿No era Pelota Muerta? ¿De quién lo escribió? Él. ¿Pero qué año es? Pero déjame averiguarte el año porque Pelota Muerta es un libro como de poesía futbolera. Sí, no, pero eso es del año 86, lo vi ahí parece. Era el año 91, 90, 92, por ahí, y fuimos nosotros con Raimundo, imagínate lo contento que estábamos de 2 futbolistas lanzando en el panel de adelante
de la Feria del Libro, en la estación Mapocho. Y él era muy, muy simpático, fue muy, muy, muy generoso con nosotros de invitarnos a sentarnos adelante ¿cómo se dice? En el estrado. En el estrado a presentar un libro que, pucha, no me acuerdo qué libro era. Yo pensaba que era de él, pero no era de él, parece. Pero era un libro de fútbol. No, y yo me también tocó conocerlo. En la última vez que tuve reunión fue de época pandemia, así que fue una reunión por Zoom que pidieron ley del lobby junto con José Luis Fernández, que es del CEDEP. El dueño con Nacho. Y con Sebastián Moreno, el expresidente, que ya había recién dejado de ser presidente de la FED, para presentar un proyecto, pero lo anecdótico es que finalmente terminamos hablando, precisamente quizás lo que en este bloque hemos estado hablando, de la anécdota, ¿te acuerdas de tal jugador, que no sé qué? Y divagamos por estas anécdotas o historias que son en el fondo reconocer la ilusión pura que genera a veces el fútbol en ámbitos no tan tradicionales o clásicos. Yo creo que Eric Polhammer, sin quererlo, empujó a muchos periodistas a escribir de deporte. Yo me acuerdo que cuando después de ese libro que fuimos a lanzar en el año 91, vino como una necesidad, como una urgencia de los periodistas de empezar a escribir de fútbol. Libros mejores, hay para todos los gustos, pero hay mucha, de ahí, si uno va hacia atrás, no hay mucha literatura de la historia de nuestro fútbol. No. Pero si uno parte de los 90 en adelante, ya está la historia de Gary Medel, la historia de Alexis Sánchez, están los libros de Guarelo, están los libros de Danilo. Hay muchas cosas que yo agradezco, insisto, está el libro de Nacho Valenzuela, hay muchos libros con distintas motivaciones, pero que es un registro. Y yo siempre he creído que hay grandes personajes que han ido partiendo y que no tenemos un registro, que no tenemos una historia, que no tenemos... Yo siempre me dije que había que escribir el libro de los hermanos Prietos, que cuando de Andrés y de Ignacio, porque son gente que al fútbol le entregaron mucho. Así como ellos deben haber 10.000 más. Pero me parece a mí que es muy importante que se vayan quedando esto, y yo creo que parte importante, el que puso la semillita fue Eric Polhammer. Sí, y que también grandes artistas, en este caso poetas, que también desarrollaban su trabajo artístico no siempre en el fútbol, pero que no vieran al fútbol o al deporte como de segunda como categoría, un tema de segunda categoría. Como que le quitaba cierto desarrollo intelectual, por así decirlo, a cierto nivel intelectual. Para nada. Yo creo que eso es un mérito fundamental. Y que en Argentina no pasa. No pasa. No. Y sabemos Juan Villorrio, cómo conoce. Y en Argentina tenía a Fontana Rosa en su minuto. Claro, Soriano. Galeano, hay muchos. Claro. Entonces, también en ese sentido yo creo que es un buen antecedente para que realmente hoy en día yo veo que ciertos artistas que me ha tocado conocer no ven conmigo a decirte, sí, me gusta el fútbol. ¿Me explico? Me gusta, yo soy de tal equipo y no sé qué, y voy al estadio y todo. No hay nada más transversal que el fútbol, que la música y que, no sé, y que todo. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pelado, muchas gracias. A ti, Capitán, gracias. Muchas gracias por todo lo que hace por este programa, porque permite que este programa salga y vuela por la multiplataforma, capitán. Nos vamos, lo dejamos con Sea al Paso. Que estén bien, chau. Chau.